La causa final, propósito designio que hace que los hombres, los cuales aman por naturaleza la libertad y el dominio sobre los demás, se impongan a sí mismos esas restricciones de las que vemos que están rodeados cuando viven en estados, es el procurar su propia conservación y, consecuentemente, una vida más grata. Es decir, que lo que pretenden es salir de esa insufrible situación de guerra que, como se ha mostrado en el capítulo 13, es el necesario resultado de las pasiones naturales de los hombres, cuando no hay un poder visible que los mantenga atemorizados y que, con la amenaza del castigo, los obligue a cumplir sus convenios y a observar las leyes de naturaleza que hemos descrito en los capítulos 14 y 15. ¿Qué tal estáis? Soy Héctor. Ya sabéis que ando casi todo el día leyendo, dejándome la vista para traeros resúmenes de calidad de grandes obras de la literatura universal española y algún que otro ensayo. Hoy os traigo un breve resumen del Leviatán de Thomas Hobbes. No de todo el libro, sino de la segunda parte que se centra en el Estado, pero para entender su visión del Estado también voy a hacer un pequeño resumen de los últimos capítulos de la primera parte que hablan de la naturaleza humana. Hobbes nace porque este libro se compone, antes de que empiece a meterme en materia, de 4 partes. La primera parte que habla sobre el hombre, en la segunda parte sobre el Estado, que es la que me voy a centrar, la tercera parte de un Estado cristiano y la cuarta parte del reino de las tinieblas. Pero como lo más famoso para mí lo más interesante de este libro es su visión del Estado y de la naturaleza humana, pues el resumen va a ir sobre eso. Hobbes nace en 1588 y fallece en 1679. Fue un filósofo inglés considerado uno de los fundadores de la filosofía política moderna. Su obra más conocida, como os comentaba, es el Leviatán, publicado en 1651, donde sentó las bases de la teoría contractualista, de gran influencia en el desarrollo de la filosofía política occidental. Además de ser considerado el teórico por excelencia del absolutismo político, en su pensamiento aparecen conceptos que fueron fundamentales del liberalismo, tales como el derecho del individuo, la igualdad natural de las personas, el carácter convencional del Estado, la legitimidad representativa y popular del poder político, etc. Su concepción del ser humano como igualmente dependiente de las leyes de la materia y el movimiento, materialismo, siguen gozando de gran influencia, así como la noción de cooperación humana basada en el interés personal. Nos metemos de lleno. Este resumen, como comentaba, es de la parte 2. Pero antes tenemos que retrotraernos al capítulo 13 de la condición natural de la humanidad en lo concerniente a su felicidad y su miseria y siguiente. Bueno, ¿cómo justifica Hobbes el Estado absoluto? Bueno, primero nos dice que todos los hombres son iguales por naturaleza. No puede, por tanto, justificarse que un individuo reclame para sí más derechos y beneficios que otro. La vanidad es común en el hombre, sobre todo a la hora de juzgar su propia sabiduría. La mayoría piensan que son más listos que los demás. De esta igualdad procede la desconfianza. Dos personas que desean la misma cosa que no puede disfrutarse por ambos se convierten en enemigos. Para lograr su autoconservación o su propio deleite, aunque lo primero es lo más importante, se empeñan en destruirse y someterse mutuamente. Por lo tanto, la igualdad lleva a la desconfianza y la desconfianza a la guerra. Los hombres encuentran sufrimiento conviviendo con otros donde no hay un poder superior capaz de atemorizarlos a todos. En la naturaleza del hombre encontramos 3 causas principales de disensión: la competencia, la desconfianza y la gloria. La competencia hace que los hombres invadan el terreno de otros para adquirir ganancias, la desconfianza para ganar seguridad y la gloria para adquirir reputación. Fuera de los estados civiles, lo normal es la guerra de todos contra todos. La guerra no solo son batallas o el acto de luchar, sino un periodo en que la voluntad de confrontación violenta es suficientemente declarada. Esta situación hace que no haya tiempo para el trabajo ni para el cultivo. La vida del hombre se torna pobre, desagradable, brutal y corta. Se vive con constante miedo a ser destruido. En una guerra así, nada puede ser injusto. Lo moral, lo justo y lo injusto no tiene cabida, ya que no hay un poder común, no hay ley. Donde no hay ley, no hay injusticia. La justicia y la injusticia se refieren a los hombres cuando están en sociedad, no en soledad. Lo que inclina a las personas a la paz es el miedo a la muerte y el deseo de obtener lo necesario para vivir y las esperanzas de que con su trabajo puedan conseguirlas.
En el capítulo 14 nos centramos en las leyes naturales primera y segunda y los contratos. El derecho natural es la libertad que tiene cada hombre de usar su propio poder según plazca para la preservación de su propia vida. Libertad será la ausencia de impedimentos externos. La ley natural es un precepto o regla, descubierto mediante la razón, por el cual a un hombre se le prohíbe hacer aquello que sea destructivo para su vida o elimine los medios para conservarla. Derecho es la libertad de hacer o no hacer, y la ley determina y obliga a una de las dos cosas. En líneas generales, cada hombre tiene derecho a todo, incluso a disponer del cuerpo de su prójimo. Por lo tanto, mientras dure este derecho natural, no puede haber seguridad para ninguno, por muy fuerte o sabio que sea. Por lo tanto, podemos decir que la primera ley fundamental de naturaleza tiene dos partes: buscar la paz y mantenerla, y defendernos con todos los medios que estén a nuestro alcance. La segunda ley de naturaleza se basaría en la siguiente afirmación: lo que quieres que los otros te hagan a ti, házselo tú a ellos. No todos los derechos son inalienables, no se puede renunciar al derecho a resistir ataques que buscan quitarnos la vida. También está legitimada la resistencia frente al daño físico, al castigo, etc. Se transfiere el derecho precisamente para vivir con seguridad. La transferencia de un derecho es lo que se llama contrato. Un convenio es cuando dos partes llegan a un acuerdo en el que una de las partes cumplirá su parte más adelante de la firma del acuerdo, fiándose entonces la otra persona del cumplimiento. También pueden llegar las dos partes al mismo acuerdo de cumplir en el futuro. Los compromisos que se hacen con palabras son débiles como para refrenar la ambición, la avaricia, la ira y otras pasiones de los hombres. Si estos no tienen miedo a alguna fuerza superior que los coaccione, cosa que en el estado natural no existe, pero en un estado civil sí existe. Los convenios que se hacen por miedo son válidos. Esto es importante porque el miedo es fundamental a la teoría de Hobbes. Aunque el convenio esté hecho bajo el miedo a la guerra permanente, eso no le quita valor a ese contrato, a ese convenio. Es importante. También es importante saber que ningún hombre está obligado a acusarse a sí mismo. Las acusaciones que sostienen mediante tortura no deben considerarse como testimonios. Capítulo 15 de otras leyes de naturaleza. La tercera ley de naturaleza se basa en que los hombres deben cumplir los convenios que han hecho. Injusticia es el cumplimiento de un convenio. Todo lo que no es injusto es justo. La justicia y la propiedad comienzan cuando se constituye el Estado. Si no hay poder coercitivo, no hay justicia. Donde no hay Estado, no hay injusticia. La justicia depende de un pacto o convenio. La gratitud depende de una gracia que se ha otorgado con anterioridad, o sea, de un don gratuito otorgado antes. La cuarta ley de naturaleza se basa en que un hombre que recibe gratuitamente un beneficio de otro debe hacer lo posible para que quien le ha otorgado esa gracia no tenga motivo razonable para arrepentirse de su buena voluntad. La quinta ley de naturaleza es la de complacer, que cada hombre se esfuerce en acomodarse a los demás. La sexta ley de naturaleza es que, una vez garantizada su seguridad en el tiempo futuro, un hombre debe perdonar las ofensas pasadas de aquellos que, arrepintiéndose de ellas, desean el perdón. La séptima ley de naturaleza es que en los actos de venganza los hombres no miren la magnitud del mal pasado, sino la magnitud del bien que se seguirá. La octava ley de naturaleza dice que ningún hombre declare odio o desprecio por otro, ni de obra ni de palabra, ni mediante expresiones o gestos. La novela va contra el orgullo. Hobbes contradice a Aristóteles, que pensaba que había gente nacida para mandar y otra nacida para obedecer. Para Hobbes nadie es tan estúpido como para no querer gobernar en vez de ser gobernado por otro. Por lo tanto, la novena ley es que cada hombre reconozca a su prójimo como a su igual por naturaleza. La décima ley contra la arrogancia, o sea que al entrar en un estado de paz, ningún hombre exija para sí ningún derecho que de buena gana no acepte ver también para todos los demás. Algunos son, por ejemplo, el derecho sobre su propio cuerpo, el de poder disfrutar del aire, del agua, libertad de movimientos, etc. La 11ª ley basada en la equidad, distribuir a cada hombre lo que en razón pertenezca a cada uno. La 12ª ley basada en el uso igual de cosas comunes. La 13ª, la equidad requiere que todo el derecho o la primera posesión del mismo sea determinado por sorteo. 14ª, dos clases de sorteo, arbitral y natural. Bueno, por lo tanto, aquellas cosas que no se pueden disfrutar en común ni dividirse, de esto se basa el uso de cosas comunes o no comunes, o sea, aquellas cosas, aquellos
aquellas cosas que no pueden disfrutarse en común ni dividirse deben ser adjudicadas a las que las posee primero y en algunos casos al primer nacido. 15ª sobre los mediadores. 16ª la sumisión del arbitraje. 17ª ningún hombre es juez de sí mismo. 18ª que nadie sea juez cuando hay en él una causa natural de parcialidad. Y 19ª habla sobre los testigos. Estas son las 19 leyes de naturaleza. Hobbes establece una regla mediante la cual las leyes de naturaleza pueden ser fácilmente examinadas. No hagas a otro lo que no quieras que te hiciesen a ti. El capítulo 16 nos habla de las personas, autores y cosas personificadas. Y con esto ya entraríamos en la segunda parte del Estado. Es importante estas leyes de naturaleza y la concepción de Hobbes de la naturaleza humana. Una guerra de todos contra todos hasta que existe un poder coercitivo que los obliga que impone la paz, prácticamente. Capítulo 17 de las causas, generación y definición de un Estado. El fin, como leí al principio, el fin del Estado es procurar la seguridad particular de las personas. El estado natural es guerra permanente, no lo olvidéis. Por lo tanto, el Estado viene a terminar con esto. Tiene que haber un poder coercitivo que atemorice a los hombres para que no sean presos de las pasiones naturales, las cuales inclinan hacia la parcialidad, el orgullo, la venganza, entre otras cosas. Si no hay un poder instituido, cada hombre depende de sí mismo para protegerse de los demás. No es suficiente el ingenio ni depender de algún grupo de hombres. Siempre esto será superado. Por muy listo que sea, muy fuerte que sea y muy fuerte que sean tus amigos, siempre alguien te va a superar, algún grupo te va a superar. Por lo tanto, no hay paz nunca. Los hombres están compitiendo continuamente por el honor y la dignidad, cosa que no hacen otras criaturas. El hombre solo puede saborear lo que puede ser destacado sobre los demás. Además, hay muchos que piensan que son más sabios y más capaces que el resto para gobernar al público, y estos se afanan en reformas e innovaciones acarreando disensiones y guerra civil. Bueno, lo que os comentaba de Aristóteles decía que unos hombres sirven para mandar y otros para obedecer. Hobbes rompe con eso, dice que todos son iguales y que nadie sería tan estúpido como para no querer gobernar y dejarse gobernar por los demás. Os dejo la etiqueta de la política de Aristóteles porque también tenéis un resumen de ese estupendísimo clásico de la filosofía política. Como decía, por lo tanto, Hobbes afirma: el único modo de dirigir un poder común que pueda defender a un grupo de hombres básicamente de ellos mismos, dándoles seguridad para alimentarse con el fruto de su trabajo y llevar una vida satisfecha, es confiriendo todo su poder y todas sus fuerzas individuales a un solo hombre o asamblea de hombres, mediante la pluralidad de votos, reduciendo por tanto las voluntades de los súbditos a una sola voluntad que se basará en un individuo o grupo que los represente a todos. La multitud así unida en una persona se llama Estado, en latín civitas. Se genera por tanto el gran Leviatán. Según el autor, el Estado es una persona de cuyos actos, por mutuo acuerdo entre la multitud, cada componente de ésta se hace responsable, a fin de que dicha persona pueda utilizar los medios y la fuerza particular de cada uno como mejor le parezca, para lograr la paz y seguridad de todos. El Estado está encarnado en el soberano y cada uno de los demás son súbditos. El poder soberano puede alcanzarse de dos formas: por fuerza natural, como por ejemplo un padre que impone a su hijo su gobierno cuando se somete a los enemigos tras ganarle en la guerra, y la otra es cuando los hombres aceptan someterse voluntariamente. Esta segunda modalidad puede llamarse Estado político o Estado por institución, y la primera Estado por adquisición. De los derechos de los soberanos por institución. Capítulo 18. Una multitud de hombres establece un convenio entre todos y cada uno de sus miembros, según el cual se le da a un hombre o asamblea de hombres por mayoría el derecho a representarlos a todos. O sea, es por voluntad. O sea, los hombres se reúnen y por voluntad propia, por miedo a esa guerra permanente, ceden al poder soberano. Las consecuencias que se derivan de este convenio son: número 1. Los súbditos no pueden cambiar de forma de gobierno. 2. El poder soberano no puede enajenarse. 3. Protestar contra la institución del soberano declarado por la mayoría se considera injusto. Si entró voluntariamente la congregación que constituye este poder, dio su consentimiento para someterse a él. 4. Nada de lo que haga el soberano se considerará injuria por el súbdito. Tampoco puede ser acusado de injusticia. 5. El soberano no puede ser castigado en nada de lo que haga por el súbdito.
6. El soberano es juez de lo que es necesario para la paz y defensa de los súbditos. 7. El soberano tiene el derecho de establecer reglas mediante las cuales los súbditos pueden hacer saber a cada hombre lo que es suyo, o sea, su propiedad, de tal forma que ningún otro pueda quitársela, la propiedad, sin cometer injusticia. 8. Al soberano le pertenece el derecho de judicatura y la decisión de las controversias. 9. También el de hacer la guerra y declarar la paz, según estime oportuno. 10. El soberano tiene el derecho de escoger a todos los consejeros y ministros. Y 11. Undécima. El soberano podrá premiar y castigar donde la ley no haya determinado cómo, según le parezca. Y 12 y última, el soberano tiene la misión de dar títulos honoríficos y determinar jerarquía. O sea, un poder totalmente absoluto. Estos derechos son indivisibles y no pueden ser transferidos sin que el poder soberano los ceda expresamente. Nos puede parecer mucho poder, pero según Hobbes, por muy dañino que sea el poder soberano, peor es la ausencia de él. Los súbditos tienen que aceptar este mal menor. Capítulo 19 de los varios tipos de Estado por institución de la sucesión al poder soberano. Hay 3 formas diferentes de Estado. Aquí esta división la coge también de Aristóteles. Monarquía, gobierno de uno solo, asamblea de todos los que quieran unirse, democracia o Estado popular, y tercer tipo, asamblea de unos pocos, que sería la aristocracia. Tiranía y oligarquía son nombres diferentes para monarquía y aristocracia, son desviaciones. Como ya dijo Aristóteles, pero no son distintas formas de gobierno, desviaciones de las anteriores. Del dominio paternal y del despótico, capítulo 20. Aquí se hablará del Estado por adquisición. En este caso el poder es sostenido por la fuerza, cuando los hombres, por el miedo a la muerte o a la esclavitud, autorizan todas las acciones de aquel hombre o asamblea que tenga en su poder salvar su vida y su libertad. La diferencia con respecto al Estado por institución es que el de adquisición, en el de adquisición, los hombres se someten al poder absoluto por miedo a ese poder. En el de institución no tienen miedo al poder instituido, sino los unos de los otros. Y esta es la diferencia. O sea, si pierdo una guerra, me someto al Estado que ha ganado la guerra, me someto por miedo a ese poder. Pero en el de institución es por miedo a mis iguales, por la guerra que estamos teniendo los unos con los otros. Como hemos visto, el miedo no inhabilita un convenio pacto. Decía al principio que el miedo es fundamental en la teoría de Hobbes. Los derechos de soberanía son iguales en ambos. El dominio se adquiere por procreación y por conquista, en el natural. El primero es el paternal, el que tiene un padre sobre el hijo, y el hijo da su consentimiento a esta dominación. Si no hay contrato, el dominio pertenece a la madre. El dominio adquirido por conquista o victoria en la guerra se llama dominio despótico. El vencido se convierte en siervo tras expresar su voluntad a ello. No es la conquista lo que sustenta esta dominación, sino el consentimiento del vencido. Siempre tiene que haber consentimiento en ambos tipos de Estado. De la libertad de los súbditos, capítulo 21. Libertad significa ausencia de oposición. Oposición se refiere a impedimentos externos del movimiento. El miedo no es incompatible con la libertad. Por ejemplo, una persona paga sus deudas por miedo a ir a prisión, pero es libre de no pagarlas. La libertad y la necesidad tampoco son compatibles. Hay que decir que el Estado es un nombre artificial creado para conseguir la paz, pero también se ha creado ataduras artificiales llamadas leyes civiles. La libertad del súbdito consiste en estar libre de convenios. Hobbes nos cita una serie de libertades como comprar y vender, la de establecer acuerdos mutuos, la de escoger el propio lugar de residencia, la comida, el oficio y la de educar a los hijos según el propio criterio. La libertad del súbdito es compatible con el ilimitado poder del soberano. Cito textualmente: es cosa fácil que los hombres se engañen con la atractiva apariencia de la palabra libertad, y que, por falta de juicio para distinguir, crea que es herencia privada y derecho nato lo que en realidad es solamente un derecho público. Los súbditos tienen libertad para defender sus propios cuerpos, incluso contra quienes los invadan legalmente. No están obligados a dañarse a sí mismos, ni a matarse, ni a batallar. Eso sí, si el soberano le ordena a los que están en su condición de batallar ir a la guerra y ellos se niegan, el soberano tendrá derecho a ejecutarlos. O sea, tú te puedes negar a ir a la guerra si te lo obliga, si te da la orden el soberano, pero tienes que asumir las consecuencias, nos viene a decir nuestro filósofo. Incluso un grupo de ciudadanos, para defender su vida, pueden oponerse al soberano. El derecho a defender su vida atañe tanto al inocente como al culpable. Hay que decir que la obligación de los súbditos para con el soberano dura lo que dure el poder de éste para protegerlos. La finalidad de la obediencia es solo la protección. En el momento que el soberano ya no pueda proteger a sus súbditos, ya no tiene sentido que siga siendo el soberano.
Capítulo 22 de los sistemas de sujeción políticos y privados. Existen diversas clases de sistemas de gente, regulares e irregulares. Los primeros son aquellos en los que un hombre o asamblea de hombres se constituye como representante del grupo. Todos los demás son irregulares. Dentro de los regulares están los absolutos e independientes, sujetos únicamente a su propio representante. Solo estos constituyen Estado. Los dependientes, los otros, están subordinados a algún poder soberano. Todos, incluso representantes, son súbditos. Dentro de los sistemas subordinados encontramos políticos y privados. Los privados pueden ser legales o ilegales. Capítulo 23 de los ministros del poder soberano. Bueno, las partes orgánicas del Estado son los ministros públicos. Un ministro público es un empleado del soberano para cualquier asunto, con autoridad de representar en su ejercicio de funciones a la persona del Estado. De representar en el ejercicio de sus funciones a la persona del Estado. De los ministros públicos, algunos tendrán a su cargo o bien la administración general de todo el dominio del soberano o bien de una parte. Para el primero se puede encomendar al predecesor de un rey infante y para las partes podrían ser gobernadores, lugartenientes, prefectos, etc. También hay quien tiene autoridad en lo referente al ejército, para la instrucción del pueblo, para la judicatura y un largo etcétera, incluidos también los que representan al soberano en el extranjero, embajadores, bueno, ya sabéis. Capítulo 24 de la nutrición y procreación del Estado. Bueno, la nutrición de un Estado consiste en los bienes producidos por el mar y la tierra. La distribución de los materiales que posibilitan esta nutrición, o sea, la propiedad, pertenecen al soberano. Todas las fincas privadas, por tanto, proceden originariamente de la distribución hecha por el soberano según su propio arbitrio. Capítulo 26 de las leyes civiles. Son leyes que los hombres están obligados a observar. Las leyes civiles son por tanto una serie de reglas que el Estado le ha mandado al súbdito de palabra o por escrito para que distinga lo que está bien y lo que no está bien. La ley establece lo que es injusto y justo, por lo que no se puede decir que algo es injusto si no es contrario a la ley. El soberano es el legislador y no estará sujeto a ley civil. La ley natural y la ley civil están contenidas la una a la otra. La ley nunca podrá ir contra la razón. La interpretación de la ley depende del poder soberano y hay que decir que todas las leyes tienen que ser interpretadas. Una ley fundamental es aquella que, si se anula, hace que el Estado se derrumba y se disuelva por completo. En el capítulo 27 nos habla de delitos, excusas y atenuantes. Un delito es un pecado que consiste en cometer, de palabra o de obra, algo que la ley prohíbe o de omitir lo que la ley manda hacer. Donde no hay ley civil, no hay delito. Al no haber Estado no serán delitos, por lo tanto, no serán delitos. Pueden ser pecados, pero no van a ser delitos, porque no hay ley. La ignorancia de la ley de naturaleza no excusa a nadie. La ignorancia de la ley civil excusa algunas veces. Por ejemplo, si el delito no va contra la ley de naturaleza y no estaba en la ley expresamente declarada, podrá salvarlo la ignorancia. Un hecho no puede convertirse en delito en virtud de una ley posterior a ese hecho. La ignorancia del soberano sí que no es una excusa para no cumplir leyes, y la ignorancia de la pena tampoco. Los grados de gravedad de un delito pueden medirse según su diversa escala: malignidad de la causa, nivel de contagio que el comportamiento puede tener el resto de las personas, según la maldad del efecto que se sigue y por último según los tiempos, lugares y personas que en él concurren. En el capítulo 28 nos habla nuestro filósofo de los castigos y recompensas. Un castigo es un mal infligido por autoridad pública a quien han hecho u omitido algo que esa misma autoridad juzga ser una transgresión de la ley, con el fin de que la voluntad de los hombres esté por ello mejor dispuesta a obediencia. Al instituir un Estado, cada hombre renuncia a su derecho a defender a otro, pero no a defenderse a sí mismo. Hay distintos tipos de castigos: corporales, tortura a muerte, pecuniario, despojar de dinero, ignominia, encarcelamiento, exilio, etc. La recompensa es bien un salario o una gracia. En el capítulo 19 de esas cosas que debilitan o tienden a la disolución de un Estado. La disolución de los Estados procede de su imperfecta institución. Entre las enfermedades de un Estado están, en primer lugar, las que surgen de una institución imperfecta y que se asemejan a las enfermedades de un cuerpo natural. En este sentido, una de ellas, de estas enfermedades, es la falta de poder absoluto. En segundo lugar, las que proceden del veneno de doctrinas sediciosas, una de las cuales es esta: que cada individuo particular es juez de las buenas y malas acciones. También es erróneo pensar que todo lo que un hombre hace en contra de lo que dicta su conciencia es pecado. De ser así, el Estado se disolverá en una serie de conciencias privadas, es decir, de opiniones privadas, y nadie obedecerá al poder soberano en aquello que no se presente como bueno para sus propios ojos. Más errores: hacer que el poder soberano esté sujeto a leyes civiles, atribuir absoluta propiedad a los súbditos excluyendo los derechos del soberano.
En sexto lugar estaría el error de dividir el poder absoluto. También es erróneo querer imitar a naciones vecinas. También es una enfermedad que existan distintas almas dentro del poder. Menos grave que lo anterior sería la falta de dinero. También puede quebrar evidentemente un estado. La existencia de hombres populares puede dinamitar el poder del soberano. La excesiva grandeza de una ciudad y de las corporaciones es un problema para la soberanía. Y en último lugar estaría la guerra. Estos de hombres populares son hombres que tienen tanto carisma que los súbditos pueden seguir a estos hombres y por lo tanto se tambalea el poder del soberano. Capítulo 30 de la función del representante soberano. Ya estamos en la recta final. La función del soberano es perseguir el bien y la seguridad del Estado. Para ello se servirá de una legislación y ejecución de leyes justas a la que los individuos puedan recurrir en aquellos casos que los afecten. Un soberano no puede abandonar o transferir sus derechos. También van contra su deber dejar que el pueblo ignore o esté mal informado acerca de los fundamentos en los que se basan estos derechos de soberanía. Estos fundamentos necesitan ser enseñados. Puede haber algunas objeciones a este poder, los que consideran que no hay principio de razón que justifique la soberanía absoluta, que Hobbes rechaza, pero están los que establecen que el vulgo es incapaz de entender los fundamentos. Nuestro filósofo piensa que son los instruidos los que ponen pegas al poder absoluto. Principalmente, los influyentes porque no digieren bien doctrinas que pongan coto a su capricho, y los más doctos porque no aceptan bien doctrinas que pongan de manifiesto sus errores. Pero el pueblo ya no está preparado para entender cualquier doctrina que venga del soberano. Es un deber del soberano instruir al pueblo. La prosperidad de un pueblo no viene por la forma de gobierno, sino de la concordia y la obediencia de los súbditos. La monarquía no florece porque sea un solo hombre el que manda, sino porque sus súbditos obedecen. Desobedecer es disolver el Estado. La seguridad del pueblo requiere que quien o quienes ostentan el poder cuiden de que haya justicia para todos, sin favorecer a los poderosos y ricos. La equidad consiste en esto: el honor de los grandes o se valora por sus actos de beneficencia y por las ayudas que dan a los hombres de menos rango, o no se valoran en absoluto. Las violencias, opresiones e injurias que cometen este tipo de personas importantes son más graves, ya que tienen menos necesidad de cometer estas injusticias. Un favoritismo para con los grandes hará que el pueblo guarde odio y que termine rebelándose. También es necesario que el Estado ayude a quien tenga necesidades naturales no cubiertas, que sea pobre, pero también debe prevenir la vagancia obligando a todo el que pueda trabajar a que lo haga. Una buena ley es aquello que es necesario para el bien del pueblo y además es claro e inequívoco. Y por último, en el capítulo 32, el reino de Dios por naturaleza, aquí ya termina la segunda parte, la parte del Estado, y nuestros filósofos se centrarán en demostrar que las leyes civiles están en concordancia con las leyes de Dios. Y hasta aquí este resumen del Estado del Leviatán de Thomas Hobbes, concretamente de la parte 2 que nos habla del Estado. Como decía, tiene 4 partes y la segunda parte es la parte del Estado en la que me he centrado, y también hemos arrancado con los últimos capítulos de la primera parte en los que habla de la naturaleza humana y de las leyes de naturaleza. Bueno, Thomas Hobbes, Leviatán. Muchas gracias a los que estáis viendo este vídeo. Si os gustó, por favor, dadle al like, repartir vuestro amor compartiendo este vídeo con amigos y familiares, y por favor suscribíos al canal para que así podamos seguir creciendo y siga haciendo vídeos como este. Ya sabéis que tenéis a Rousseau y tenéis más a las políticas de Aristóteles y algún que otro ensayo más que seguro que os puede resultar de interés. Muchas gracias, hasta la próxima.